Sí, Dulce. Déjala anoto aquí, a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está esto. Y voy a darle a compartir pantalla nada más. Y bueno, aquí tengo esta cosa, ¿no? Estoy checando el micrófono de cerca todo el tiempo porque pues está teniendo problemas la máquina. Por eso no pasa nada normal. Vamos a irle dando, ¿no? De una vez. Tenemos páginas 29 y 35. Página 29 vamos a hacer este ejercicio aquí. Está muy sencillo lo que vamos a hacer, nada más esto. Y la 35, esto de aquí, no se mortifiquen por él. Lo que nos compete es esta parte de acá. Entonces, página 29, primero que nada. El día de hoy tenemos que ver lo que es el did, ¿no? El auxiliar did. Déjenme checar aquí mis apuntes. Sí. ¿Qué es eso de auxiliar did? Van a decir, primero que nada. Perdón. El auxiliar did es como el auxiliar do, pero en pasado. No, pero pues si no lo puedo muchas van a decir. Ahí le va. El auxiliar did y el auxiliar do van íntimamente ligados. Ambos son verbos. El verbo do es una forma en presente de el equivalente del verbo ser en español. Y el verbo did es lo mismo, pero en pasado. Que llegó Miguel. Buenos días, Miguel. Buen día, profe. Ahí está, ya le puse asistencia. Entonces, no se ha perdido mucho, no se preocupen, ¿no? Lo que les decía es eso del verbo did y el verbo do, ¿no? Repitiendo, verbo do es un auxiliar en presente, verbo did es un auxiliar en pasado. ¿Para qué se utiliza principalmente? Bueno, pues obviamente ambos tienen dos formas, ¿no? Eso voy a explicarlo primero. Tiene forma en presente y una en pasado. Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Tenemos lo que es el do, que es la forma en presente positiva. Vamos a ponerle pos. Además vamos a ponerle un más ahí. Y tenemos el don't, que es presente, pero negativo. Y tenemos lo que es el did, que es pasado positivo, o el didn't, que es pasado negativo. Qué curioso, no hay cuatro formas de ese verbo. Obviamente que estos don't y didn't son lo mismo que do not y did not. Entonces, ¿por qué se puede decir, profesor? Decir, ¿son contracciones o son abreviaturas? Eso ya es parte del idioma, eso no es algo que podamos cambiar. Ni tampoco hay que detenernos mucho en averiguar por qué se pone eso, simplemente hay que saber que se pone así para ahorrar tiempo, ¿no? Por flojera. Entonces, do, presente, don't, presente pero negativo. Did, pasado, y didn't, pasado pero negativo. Entonces, continuando. El did, al igual que el do, en sus formas presentes, pero en sus formas positivas, se usa como auxiliar en preguntas también. El do obviamente para preguntas en presente y el did para preguntas en pasado. Y se puede utilizar ambas, o sea, la positiva y la negativa, ya sea si la acción está en presente o en pasado, para las respuestas o para hacer un negativo o para corregir otra cosa, ¿no? De hecho, este didn't es muy común, o mejor dicho, es una regla que se utiliza al momento de hacer oraciones negativas en pasado y va junto al verbo, va antes del verbo. Es va el detalle interesante con el didn't. El didn't, al igual que el did, automáticamente cambian el verbo a pasado. ¿Por qué? Porque ya estamos especificando que están en pasado.
¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando tengan una oración o una pregunta, por ejemplo, que lleve did, el verbo que lleve la pregunta en sí, que no sea este verbo auxiliar, porque este también es un verbo, pero auxiliar. El verbo principal, digámosle, va a ir en presente. ¿Qué no acaba de decir que es pasado? Van a decir, esto, y se lo voy a explicar de manera así entendible y facilita. El did y el didn't, hagan de cuenta que eso es como ponerle un signo negativo por un ladito a una operación que tenga un símbolo positivo, o sea, menos por más. Entonces tenemos menos por más, nos queda menos, o sea, ahí vamos a suponer que el menos sea pasado. Pero si tuviéramos menos con un did o un didn't, y tuviéramos otro menos con un verbo que ya está en pasado, escrito en pasado, sería una doble negación. Y una doble negación es una afirmación. O sea, menos por menos a más cambias el sentido. Obviamente esto no aplica en gramática, pero es una manera de verlo más sencilla. En gramática no existe la doble negación pero el doble pasado o el verbo doblemente en pasado. No existe eso. Igual que no se puede dividir entre cero en matemáticas, ¿no? Son casos curiosos, son reglas. Entonces, hasta ahorita suena medio complicado, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Dice aquí, primeros ejemplos, dice, What did ancient Greeks wear to exercise? Fíjense que aquí dice WH questions, ¿no? Vamos a ver ejemplos con preguntas WH. ¿Cuáles son las preguntas WH? Ya lo hemos visto todo el tiempo. What, when, where, how, who, why, which, etc. Y la curiosidad del did es que como se utiliza como auxiliar en preguntas, puede ir o al principio de la pregunta, si no es pregunta con WH, y si es pregunta con WH va después de el WH o la palabra WH. O sea, después de estas va el did. Si no hay una de estas, se pone el mero principio. Qué interesante el did, ¿no? Esa es su característica al momento de hacer preguntas. Y como vemos el did, ya automáticamente sabemos que todas esas preguntas están en pasado. Aquí llegó Alondra. Buenos días, Alondra. Entonces, what did, when did, where did. El did, yo le dije que significa hacer, pero en pasado. Pero ojo, cuando esté como auxiliar en las preguntas, o sea que esté ahí metido, ya sea al principio de la pregunta o después de un WH, no tiene significado. Es simplemente para indicarnos que toda la pregunta está en pasado. Nomás para eso sirve al momento de traducir. Entonces, what did dice que, espacio, ancient Greeks wear to exercise. ¿Qué vestían o qué usaban los antiguos griegos para ejercitarse? Y le responde ahí, nothing, nada. O sea, andaban con sus ropitas males o andaban bichis, no sé, no sabemos. Tampoco es que nos competa eso, simplemente estamos viendo ejemplos, ¿no? When did, quiere decir cuándo, pero en pasado, obviamente. A runner complete the first marathon. ¿Cuándo completó un corredor la primera maratón? Este did nos está indicando que el verbo que está en negritas está ya en pasado. O sea, estos verbos están escritos en presente, pero el did los está haciendo pasado a todos. Si no hubieran did, si estuviéramos respondiendo simplemente sin un auxiliar did, entonces el verbo sí lo tenemos que poner en pasado. Qué curioso, ¿no? When did, ¿cuándo? A runner complete the first marathon. ¿Cuándo completó un corredor la primera maratón? Y aquí nos responde in the year 490 BCE. ¿Qué es eso de BCE? A ver, permítanme. Quiero agarrarlo. La gripa, perdón. BCE significa Before Christ Era, antes de la era de Cristo o antes de Cristo, ¿no? Es el equivalente que nosotros ponemos AC. AC DC.
No estoy hablando del grupo de música. AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo, tiene su equivalente en inglés. El AC es BC o BCE, así como dice aquí. Y el después de Cristo lo ponen los gringos o en cualquier otro país de habla inglesa. El común es ponerle AD cuando estamos hablando de lo que es personas religiosas, ¿no? O que crean en Cristo, por lo menos. AD significa Anno Domini. En latín significa año de nuestro Señor. Qué curioso, ¿no? Entonces, el AC y DC en inglés es BC y AD. Y a lo mejor otros idiomas es distinto, no sabemos. Ya ven que los chinos van como en el año 5000 y algo. Esos no contaron a partir de Cristo porque ellos no creen en Cristo. La religión de ellos no está basada en lo que es las religiones estas que están para este lado. Igual los japoneses, ¿no? Pero los japoneses sí adoptaron el sistema internacional ese de la era de Cristo. ¿Por qué? Porque es más fácil para todo. Igual los chinos lo adoptaron, pero igual ellos siguen conservando su calendario viejo. Entonces dice, where did horses race in ancient Greece? ¿Dónde corrían los caballos en la antigua Grecia? De nuevo, recuerden, el did está siendo pasado al verbo en negritas. Entonces, en vez de decir cuándo corren los caballos en la antigua Grecia, diría cuándo corrían los caballos en la antigua Grecia gracias a este did. Si en vez de did tuviera un do, ahí sí estuvieran en presente. Dice at the hippodromes, perdón, en los hipódromos. How did people travel in ancient Greece? ¿Cómo viajaban las personas en la antigua Grecia? On foot, a pie, o como decimos aquí, a patín, ¿no? Who did you run the marathon with? ¿Con quién corriste la maratón? With my brother and my cousin. Con mi hermano y mi primo. Y la última, why did you leave the race? ¿Por qué dejaste la carrera o por qué te saliste de la carrera? Because I hurt my foot. Porque me lastimé un pie, o como decimos aquí, porque me lastimé una pata, como decimos. Está mal dicho, pero es muy común que oigan hablar así a las personas. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Muy sencillo, muy fácil, muy regalado, más fácil y posible. Van a agarrar estas y van a hacer oraciones. ¿Cómo hacemos las oraciones, profe? Van a decir, fíjense, tienen aquí preguntas con WH al principio, todas estas son preguntas con WH. Luego tienen lo que es el sujeto, que en este caso es un artículo, perdón, un pronombre personal, ando medio dormido todavía. Y luego el predicado o el resto de la oración. ¿Qué van a hacer? Entre la pregunta con WH, y esto memorícenlo porque es una regla y lo van a ocupar mucho. Entre la pregunta con WH y el pronombre personal o sujeto, va el did. O sea, en esta parte de aquí va el did. Aquí si yo la regla, obviamente, where lo diría did y you. Where did you? Aquí está where did you. Y luego el resto de la oración, go on vacation, y le ponen una interrogación al final. Entonces la 2 diría when did you go? ¿Por qué? ¿Por qué el go? Porque es el resto de la oración del predicado. Y la interrogación, when did you go? Hagan de cuenta que esto prácticamente lo reescriben, igual simplemente le ponen did aquí en el medio y cierran la pregunta. No vayan a poner estas diagonales, ya hay alumnos que les he dicho eso y ya forma de poner las diagonales, ¿no? Así de simple, así de sencillo, así de regalado está el primer ejercicio. Y es lo único que hay que hacer de esta página de la 29. ¿Alguna duda hasta aquí antes de irme al siguiente ejercicio que está también súper, ultra, mega regalado? Nadie. Acuérdense que el que cae otorga, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, yo me voy a mover automáticamente a la siguiente página. Voy a suponer que está entendiendo todo, por no preguntas, o porque ya de plano se volvieron a dormir. Ah, no creo que no se la sabe el profesor, que, sí, vamos a apagar la cámara, el micrófono, lo echamos otro sueñito, el profe ahí que hable solo. Sí, yo me la sé, y tampoco les digo nada, porque pues, hasta cierto punto es hasta sencillo. Aquí está Miguel, ya nos mostró que aquí está Miguel. Gracias, Miguel. Yo sé que sí hay algunos que sí de plano
apaga la cámara. ¿Por qué? Porque es comodidad. No nos hagamos guajes, como decía un compañero mío. A nadie nos gusta que nos estén viendo, pero pues muchas veces es por necesidad de que hacerlo, ¿no? Por eso los teléfonos con video no pegaron. Hubo durante mucho tiempo, antes de los teléfonos inteligentes, hubo prototipos y una serie de aparatos así de teléfonos de video que ibas a poder ver a la persona con la que estás hablando. Pero la neta, sinceramente, ¿quién quiere que te estén viendo a la hora que sea, estés en fachas o como sea? Y para colmo que sea un vendedor, una persona que se equivocó de número, una cosa así, un testigo de Jehová, lo que sea. Ah, no, esos son los que visitan la puerta, no llaman. ¿Quién va a querer que lo anden viendo en fachas? Nadie. O que estés saliendo del baño, imagínate que placa. O lo que sea, cualquier situación, ¿no? Que estés todo dormido, que estés así, nadie va a querer estar que lo estén viendo así. Pero en fin, por eso no pegar los teléfonos. Muchos dicen, no, es que a eso contribuyó también que el ancho de banda y que no había fibra óptica. Que claro que sí, contribuyó todo eso, pero el principal factor fue eso. Por eso sí es que se siguen sin ver esas cosas, ¿no? Sí hay videollamadas ahorita por los teléfonos, pero igual es rara la persona que quiere que le hagas una videollamada. Igual las clases en línea, yo sé que a ustedes no les gusta que lo estén viendo muchas veces, pero pues ni modo, es algo que tenemos que hacer, es un mal necesario. Entonces, vámonos a la página 35, ya basta de chachalaca, y vamos a ver esto, dice, está más regalado todavía. Answer the questions with your own information. Responde las preguntas con tu propia información. Y vienen varias preguntas aquí que comienzan con did, justo lo que les dije ahorita. ¿Por qué comienzan con did? ¿Por qué no llevan una pregunta con WH? La pregunta con WH no es obligatoria. Hay diferentes maneras de hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué hiciste la semana pasada, por ejemplo? No es lo mismo que hiciste la tarea la semana pasada. No es lo mismo. ¿Cuándo fuiste a Guamúchil, por ejemplo? ¿O fuiste a Guamúchil el otro día? Son diferentes maneras de hacer la misma pregunta o una pregunta muy similar. Entonces, hay más de una manera de resolver las cosas. Siempre hay varias maneras de resolver el mismo problema. Por eso, como lo resuelvan, si está bien resuelto, para mí está bien. No hace que, oh, no utilizaron mi método, como algunos maestros, no utilizaron el método que les dije, está bien hecho, pero no utilizaste el método, así que está mal. Qué friega eso, ¿no? Entonces, did auxiliar, luego sigue el artículo, digo con el artículo, pero el pronombre personal, en este caso es you o tú, y luego sigue un verbo, a fuerza siempre después va en esta regla, ¿no? Las preguntas son, si no tienen WH es did, primero que nada, pronombre personal o sujeto, y el verbo speak, buy, meet, see, go, make, drink. Y luego el predicado, o sea, todo lo demás. Did you speak? ¿Hablaste tú o tú hablaste o hablaste? Nosotros en español podemos omitir el pronombre personal al momento de escribir y hablar, obviamente. ¿Por qué lo omitimos, por favor? Decir? Nosotros en español podemos omitir los pronombres personales porque conjugamos los verbos y el momento de conjugarlos se sobreentiende que, sigo con el artículo, que pronombres personales. Por ejemplo, tú hablaste, si decimos hablaste, nada más, se sobreentiende que lleva ahí o está configurado ese verbo con segunda persona informal, porque nosotros tenemos formal e informal para la segunda persona, los gringos no. Tú se está prácticamente inscrito o está prácticamente metido ahí en el hablaste, ya está configurado ahí en el verbo o conjugado. En otros idiomas también hay formal e informal, acuérdense, el inglés no tiene eso, está muy básico. Es tan básico el inglés que es el idioma internacional o el idioma del comercio. O sea, vamos a agarrar el idioma más fácil de todos para poder comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, que yo puedo hablar con un chino si no tenemos un idioma en común. Si el chino sabe español y yo no sé chino, pues nos quedamos yendo para todos lados. Entonces, todos acordamos mejor en aprender el inglés porque el idioma va sencillo y porque los señores gringos se les ocurre ponerlo. ¿Por qué? Porque pues no quieren batallar para nada ellos. Peor para ellos. ¿Por qué peor para ellos, profe? No batallan nada. Sí, no batallan nada, pero tampoco aprenden nada. Que no se esfuerzan, no aprenden. Entonces, al momento de que les pregunten, por ejemplo,
qué va a verse mejor? Que ustedes, como mexicanos, nosotros como mexicanos, sepamos otro idioma y que vengan los gringos y los gringos no sepan español. Eso es muy humillante para ellos, para nosotros, que nosotros es motivo de orgullo saber otro idioma. Pero para ellos que todo el tiempo se están haciendo menos, que ay, los latinoamericanos, los mexicanos, ven así como que, como si no valiéramos nada. Que sepan otro idioma y que ellos no lo sepan, eso ya es motivo de humillación o motivo de vergüenza para ellos. Así son. Entonces, no estamos hablando de eso, ¿no? Nomás un ejemplo. Entonces, did you speak? Tú hablaste o hablaste, dice aquí, to the teacher this morning, con el maestro esta mañana o con la maestra esta mañana. Teacher, acuérdense que es ambivalente o agenérica, no tiene género. Las palabras en inglés la mayoría tienen género. Did you buy some fruit last Saturday? ¿Compraste algo de fruta el sábado pasado? ¿Cómo van a responder esas preguntas? Hay maneras cortas, maneras súper sencillas y maneras largas de responder. Como esto las va a responder desde su punto de vista, se las está haciendo ustedes, van a responder ya sea con esto, miren. Voy a borrar esto de aquí. Es más, no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque ahorita voy a tener la misma clase y lo voy a ocupar. Voy a ponerlo aquí. ¿Con qué color será bueno? Aquí en blanco. Pueden responder para decir que sí. Yes, obviamente nomás yes o no. Eso sería la forma súper, ultra, mega resumida. No quiero formas así. Quiero mínimo un yes I did o un no I didn't. Obviamente, sí lo hice y no lo hice. Esas son las formas de responder cortas. Y también hay las formas largas. Las formas largas serían yes, I y el resto del predicado, ¿no? ¿Cómo sería eso? Yes, I spoke to the teacher this morning. Ojo, porque al momento de que omiten el did, o sea que el did ya no está al momento de responder, esto no, perdón, ando medio enredado. Cuando ya no está el did al momento de responder, que es en una respuesta positiva, el verbo que estaba en presente aquí, pero que está conjugado pasado gracias al did, ahí sí se tiene que poner el verbo en pasado el propio verbo, cuando sean respuestas positivas. Cuando sean respuestas negativas, automáticamente dice no, I didn't, y luego el resto de la oración, speak to the teacher. ¿Cómo sería eso? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a tener que borrarlo, o voy a ponerlo aquí para que quepa, ¿no? Voy a tener que borrar. O sea, por ejemplo, yes, I, y hasta ahí, y luego el verbo speak, en pasado es spoke to the teacher, y el resto, ¿no? Si fuera negativa, vamos a ponerla en rojo acá abajo. Como la negativa ya lleva didn't y el didn't lo lleva a fuerzas porque es el auxiliar negativo, sería no, I didn't speak to the teacher. Ya no cabe. Voy a poner así puntos suspensivos para que se entienda que continúa, ¿no? Y el resto de la oración. No, I didn't speak today. Y seguiría teacher this morning o last week o lo que sea. Así serían esas respuestas. Quiero que me pongan unas respuestas cortas y otras respuestas largas. No me pongan las respuestas ultra cortas de yes o no, nada más. Pónganme mínimo estas de blanco y una que otra así de rosa o de rojo. Las respuestas son personales, o sea, no todos van a tener la misma respuesta y todos tienen la misma respuesta, vete a copiarlo. Hablaste con el maestro esta mañana, compraste algo de fruta el sábado pasado, te encontraste con tus amigos o tuviste algo alrededor con tus amigos el fin de semana pasado, viste una película buena el mes pasado. Profe, pero no hay cine ahorita, van a decir, ¿cómo vamos a hablar en el cable, en el Netflix, en el que sea pirata? Pero no sobra como, digo, pero no falta cómo ver películas, ¿no? Fuiste a una fiesta el viernes pasado, hiciste nuevos amigos el año pasado,
¿Tomaste agua esta mañana? Esta pregunta es muy importante. ¿Tomaste agua esta mañana? Estén tomando agua. Entonces siempre se los van a decir. Todos los adultos dicen, ¿cómo enfadas, hombre? Van a decir, pues sí, pues que hay que mantenerse hidratados, de modo. Es algo básico. Si no, pues se van a deshidratar y no van a rendir igual a la escuela, van a andar todos fregados todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería ya el segundo ejercicio y sería todo lo de la clase del día de hoy. Estaba súper fácil y súper regalado. ¿Alguna duda hasta este punto antes de concluir la sesión? ¿Ninguna duda? Bueno, si nadie comenta nada, yo voy a sobreentender que están entendiendo todo y son muy buenos alumnos, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, sea por concluir la sesión del día de hoy, vamos a dejar de compartir pantalla. Siendo las 8:26 de la mañana, estuvo corta la clase de hoy. Sea por concluir la sesión del día de hoy, no se les pase lo de siempre, ya saben, su tarea, entregarla el día viernes a medianoche a más tardar, no quiere decir que lo tengan que hacer a fuerza ese día, pueden hacerlo antes. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra, a la misma hora y por el mismo canal. Ya pronto va a acabar esto del COVID, esperemos. Pásenla bien, plebes. Nos vemos.